Hola a todos. Bueno, hoy vamos a compartir una clase de la entrevista sistémica, ¿sí? De las primeras entrevistas. Y bueno, lo importante es hablar sobre el diagnóstico sistémico de la demanda, ¿sí? Cuando llega la familia y la demanda terapéutica, y también un diagnóstico del contexto de intervención, ¿sí? Donde vamos a intervenir. Así que bueno, te invito a que podamos compartir juntos esta clase. ¿Bien? El sistema familiar y la demanda terapéutica. Vamos a hablar ahora un poquito de esto. Bien, la familia es un sistema vivo en interacción que va evolucionando con el tiempo. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender a la familia, como siempre decimos, como un sistema. ¿Sí? Las etapas del ciclo vital de la familia producen pequeñas o grandes crisis. ¿Sí? O sea, la familia va evolucionando y va pasando por distintas etapas que generan crisis y a veces en alguna de esas crisis es cuando nos vienen a pedir ayuda. ¿Bien? Algunas familias se adaptan, como decíamos recién, a esos cambios, a esas crisis, al paso evolutivo, y otras familias son las que vienen y nos solicitan tratamiento. ¿Bien? Lo que tenemos que hacer es evaluar si la demanda es viable, ¿sí? O hay que reformularla, si vienen con algún pedido que no es viable. Por ejemplo, bueno, yo quiero que mis hijos dejen de crecer porque no me puedo adaptar a esta etapa. Bueno, tenemos que buscar que eso sea viable y ayudar a esta familia a que puedan pasar a esta etapa de los hijos más grandes con más flexibilidad, ¿sí? A veces traen una demanda, ¿sí? Oculta, que bueno, vienen por una situación y traen una demanda oculta que la develan un poquito más adelante, ¿sí? Después es como que se animan y nos dicen realmente lo que ellos querían, porque bueno, quizás les daba vergüenza, hay algún secreto familiar, hay alguien que tuvo alguna situación y bueno, y les cuesta decirlo de entrada, pero cuando ya pasan un par de entrevistas se animan y lo dicen. ¿Bien? Las trampas de las demandas, ¿sí? Vamos a detectar de entrada, ¿sí? Cuando hay algunas situaciones que vienen con dificultades y que no debemos caer en esas trampas porque, bueno, empezamos una terapia, digamos que va a tener muchos obstáculos en sí. ¿Bien? Entonces, vamos a detectar cuáles serían como estas cuestiones que pueden aparecer de entrada, que tenemos que detectar y tratar de trabajar, ¿sí? La urgencia, por ejemplo, viene una familia a solicitar de manera urgente tratamiento, ¿sí? Y que necesitan un cambio ya, un cambio instantáneo. Pero resulta que cuando empezamos a conocer a la familia, esta familia viene con esta problemática desde hace infinidad de años, ¿sí? Por ejemplo, una adicción en la familia. Y vienen con esta problemática donde está instalada, donde hace un montón de tiempo que están con esta dificultad, pero vienen a demandar que una intervención cambie todo de manera inmediata, ¿sí? Así que esto lo tenemos que entender desde el principio, reformularlo y devolvérselo a la familia para no caer en esa situación que es imposible, ¿sí? Que sea algo de manera inmediata. La dramatización, ¿bien? Familias que vienen y montan toda una escena de dramatización, de llanto, de angustia. Digamos, no quiero decir que esto no sea posible y que nosotros lo tenemos que tomar, pero a veces hay familias que representan toda una situación de drama donde el terapeuta quizás entra y empieza como a sobrediagnosticar y a dar intervenciones, a hacer derivaciones, un montón de movimientos de entrada y bueno, quizás no era con tanto drama, ¿sí? Lo que estaba pasando. ¿Bien? La delegación. Bueno, esta también es otra de las trampas en la que podemos caer y es que la familia viene como diciendo te traemos el problema para que vos lo resuelvas, ¿sí? Nos pasan a nosotros la dificultad y nos dicen, bueno, venimos para que vos nos resuelvas este problema que tenemos y no se quieren implicar en eso, ¿sí? El pseudoacuerdo, ¿sí? Algunas familias manifiestan acuerdos como para cambiar entre algunos miembros, pero no tienen esos acuerdos, ¿sí? Vienen diciendo, sí, estamos de acuerdo en trabajar y queremos modificar algunas cosas, pero en realidad hay como algunas alianzas entre miembros donde tienen otros motivos y prefieren que las cosas no cambien. Y por último, el miembro ausente, ¿sí? Por ejemplo, citamos a la familia y ya de entrada vemos que alguien no vino.
Eso es digamos, una señal de resistencia de la familia, ¿sí? No de la persona que no vino, sino que nosotros vemos que, bueno, ya están poniendo resistencia al no asistir a estas primeras entrevistas a alguien que habíamos citado. ¿Bien? La derivación, tipos y problemas, ¿sí? En algunos casos son un problema cuando hay alguien que nos está derivando a la familia terapia, pero está sobreimplicado con esa familia, ¿sí? Entonces se puede transformar en un problema, ¿bien? Vamos a ver, por ejemplo, cuando la terapia la pide un hermano. Bien, ahora vamos a desarrollar cada una de estos ítems, pero esto sería una de las veces donde, bueno, la terapia la pide alguien externo a la familia, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora, y en este caso, bueno, un hermano que no es, digamos, no son los padres los que están pidiendo la terapia, sino que alguno de los hijos dice, bueno, tenemos que ir a terapia, tienen que ir a terapia a resolver esta situación. Cuando la petición no está en la familia, ¿sí? Por ejemplo, viene de parte de algún otro profesional, de algún amigo, ¿sí? De alguien representativo para la familia y bueno, vienen a terapia por ese motivo. La demanda de un trabajo en red, también a veces nos piden trabajar y atender a una familia como parte de una red, ¿sí? Donde ya están teniendo intervenciones desde otros ámbitos y nos incluyen, ¿sí? Para que podamos trabajar en red. Hay otros tipos de derivantes que después los vamos a desarrollar, pero bueno, te los menciono, los que tienen posición jerárquica, los que son partícipes, los que son antagonistas o los que son culpabilizadores, ¿sí? Así que vamos ahora a desarrollar cada uno de estos y decíamos que, bueno, que a veces la terapia la puede pedir un hermano, ¿sí? No el matrimonio, ¿sí? De esa familia, sino uno de los hijos que quizás no está implicado, ¿sí? En el problema. El hermano en general tiene una posición de prestigio en el sistema, ¿sí? Es una persona adulta que, bueno, es reconocido por la familia, es como un poco el referente de los padres y del resto de los hermanos, ¿sí? Es visto como maduro, ¿sí? En general tienen una profesión exitosa, a veces asociada a algo de la salud, ¿sí? O a lo terapéutico y bueno, es como que la familia los tiene como un referente, vamos a pedirle un consejo, vamos a pedirle ayuda, ¿sí? Tiene una gran implicancia, ¿sí? Afectiva en los problemas de la familia, como te decía recién, siempre está involucrado, le preguntan, lo involucran, aunque no viva con ellos, por ejemplo. Acuden, ¿sí? A él como para resolver los problemas y él es el que solicita terapia familiar. La familia lo acepta porque en realidad, como te decía, lo tienen como un referente, ¿sí? Pero bueno, no es que ellos están como tan convencidos, sino que bueno, vienen no poniendo trabas, pero vienen más porque él se los dijo, ¿sí? En estos casos podemos hacer dos hipótesis cuando esto sucede, ¿bien? Una es que el hermano, ¿sí? Este hermano que solicita la terapia, que manda a la familia a terapia, tiene esa posición de prestigio y empieza a tener intereses fuera de la familia, ¿sí? Empieza como a querer tener un proyecto donde quiere desplegar su vida y de repente esta demanda constante de su familia de origen y esta solicitud de acudir cada vez que tienen un problema, cada vez que necesitan un consejo, que necesitan un apoyo, empieza como a obstaculizar, ¿sí? Esto que él quiere empezar como a correrse. Entonces, él decide que la familia debería ir a buscar ayuda a un terapeuta, ¿sí? Nosotros cuando detectamos eso y detectamos que en realidad la familia no está tan motivada, bueno, se hace como una devolución donde en realidad la idea sería trabajar con este hermano, ¿sí? Que él pueda correrse de ese lugar, ¿bien? En la segunda hipótesis es que el hermano prestigioso empieza a sentir celos del hermano que empieza a portar el síntoma, ¿sí? Que trae el problema y que trae el conflicto. Entonces, lo que está detrás de esa demanda del hermano es que, bueno, quiero que se resuelva esta situación, que mi hermano que porta el síntoma, el que es patológico, el que está presentando problemas, que lo puedan resolver
porque de alguna manera mis padres están prestando toda su atención en él, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esas dos hipótesis y ver si vienen de esta manera, ¿bien? Cuando la petición, esta era otra de las cosas que vimos, cuando la petición no está en la familia, ¿sí? El problema es de la persona remitente, ¿bien? O sea que ya no viene la familia por una decisión propia, sino porque alguien, ¿bien?, está derivando a esta familia, ¿bien? En algunas ocasiones el derivante cumple un papel homeostático en esta familia, ¿bien? Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta, porque resulta que deriva a la familia, pero con sus acciones y con ese vínculo que tiene, también fomenta un nivel homeostático, ¿sí?, que no permite el cambio, ¿bien? Puede ser, por ejemplo, profesionales, ¿sí?, que trataron por mucho tiempo a alguno de los miembros de la familia y de repente quedaron con una amistad con esa familia, entonces siempre están hablando, tienen como un consejo para darles y la familia hace lo que ellos le dicen, ¿bien? Y de alguna manera todos lo tienen como referente a esta persona y cuando empieza terapia es como que hay algo ahí que se juega en, en esta persona que sigue teniendo como una voz muy importante en ese sistema, ¿sí? Pueden ser profesionales, ¿sí?, amigos, maestros de escuela, por ejemplo, de equipos de orientación escolar, donde de repente la familia también tiene como referente, les consulta, les pregunta y a veces son ellos los que derivan, pero también puede pasar esto que cumplan ese papel homeostático en la demanda. ¿Bien? Dentro de esto también tenemos que tener en cuenta lo que llamamos familias sospechosas, ¿sí? Estamos hablando como de toda la primera parte de cuando la familia se acerca a solicitar terapia, ¿sí? Lo que es la demanda terapéutica y lo que es la presentación de la familia, ¿bien? ¿A qué llamamos familias sospechosas? Aquellas familias que, por ejemplo, vienen todos sonrientes, todo está bien, ¿sí? Está todo bárbaro, a todos nos dicen que sí, están en todo de acuerdo y nosotros vemos que, bueno, que no, digamos, no manifiestan nada de entrada, ningún desacuerdo y que, bueno, que seguramente detrás de eso hay algunas cuestiones que después cuando se borren esas sonrisas quizás empiezan a poner cierta resistencia al cambio, ¿sí? Sospechosa significa, bueno, cuando llegan familias con estas características, prestar atención y de entrada hacer los movimientos necesarios para que esto no sean obstáculos, ¿sí?, para la continuidad de la terapia. ¿Bien? Otras son las familias furiosas, familias que vienen enojadas, ¿sí?, con un nivel alto de tensión, están enojadas con toda la situación y entre ellos y es como que, bueno, tienen una carga alta de tensión y de enojo, ¿sí? Bueno, ahí también nosotros tenemos que de entrada podernos mantener en una posición diferenciada, dice Bowen, un autor, bueno, del sistema, ¿sí? No entrar como en ese ritmo que nos propone la familia, ¿sí?, en esa tensión. Y la última es la familia protestona, ¿sí? Aquella que se queja de todo, se queja de que, bueno, les queda lejos el lugar, que es caro, que no tienen el dinero para la terapia, que nada funciona, ¿sí? Familias que todo les cae mal. Bueno, son familias sospechosas que nos van a poner obstáculos, ¿sí?, en la terapia y en las intervenciones que nosotros querramos hacer, ¿sí? Así que de entrada hay que hacer algunos movimientos como para despejar esos obstáculos si es posible. ¿Bien? La contextualización de la demanda en el trabajo en red, ¿sí? Yo te decía que otra de las posibilidades es que nos soliciten formar una red de trabajo, ¿sí? Una red que en general involucra familias multiproblemáticas, ¿sí? Familias que ya están en situaciones, por ejemplo, de juzgado, en situaciones donde hay una institución que tiene a menores o que de repente hay una internación psiquiátrica de alguno de los miembros y nos piden que nosotros podamos ser un nexo más entre esa situación del trabajo en red, ¿sí? A veces los derivantes pueden ser un juez, ¿sí?, un abogado, un psiquiatra,
alguien de la escuela, ¿sí? Que detecta situaciones y, bueno, nos pide que nos involucremos y con todos esos organismos que también tengamos comunicación, ¿sí? Cuando uno va a atender y acepta un trabajo de estas características, tiene que saber que va a ser justamente en red, ¿sí? El trabajo y que uno tiene que estar comunicado con todas las partes, ¿sí? Que van a estar también involucradas en este caso, ¿bien? Por otro lado, piden trabajar en equipo, ¿sí? Y esto de la importancia de estar comunicados, porque a veces, digamos, está la necesidad del trabajo en red y uno está dispuesto, pero a veces la comunicación no es fluida, ¿sí? Hay algunos obstáculos en la comunicación y bueno, y se complejiza, ¿sí? Porque en realidad es necesario, ¿sí? Que todas las partes puedan estar trabajando con objetivos en común. ¿Bien? Otros tipos de derivantes, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser esos tipos de derivantes? Derivante meta, ¿sí? Se llama a aquella persona que tiene una posición de jerarquía hacia nosotros como terapeutas, ¿bien? Por ejemplo, es nuestro jefe, ¿sí? Si estamos en una institución o es nuestro coordinador y resulta que es quien nos deriva. Y bueno, ahí nosotros también tenemos que poder tener una posición y esto entenderlo del lugar que nosotros vamos a ocupar, donde también tenemos que tener una independencia en cuanto a nuestro criterio, ¿sí? Y nuestro modo de obrar, porque si no es como que, bueno, intentan meterse en nuestro trabajo y como tiene una posición de superioridad, nos cuesta ahí manejarlo, ¿sí? Toda esta clase, fíjate que tiene que ver con lo que es la demanda de atención y fíjate todo lo que estamos analizando ya desde antes, ¿sí? De empezar a atender a la familia, ¿bien? Cosas que tenemos que tener en cuenta. Derivante partícipe es aquel que indica tratamiento en paralelo. Por ejemplo, es el terapeuta de la madre, de la familia y dice, bueno, vayan a una terapia familiar, ¿bien? Esto también tenemos que de entrada evaluarlo y ver si vamos a tener contacto con ese terapeuta. La idea es llamarlo, ¿sí? Preguntarle por qué está, digamos, derivando a la familia, digamos, qué cosas vio, cuál es el criterio y si se va a poder trabajar de manera conjunta, ¿sí? Porque a veces hay, digamos, tratamientos en paralelo con miembros del sistema que no se puede trabajar de manera conjunta, no hay comunicación y resulta contraproducente, ¿sí? Por ejemplo, vienen pacientes que quieren una terapia de pareja, pero resulta que cada uno tiene un tratamiento en paralelo. Yo en general lo que aconsejo cuando voy a atender a una pareja es, bueno, no estén en tratamiento en paralelo, se suspenden esos tratamientos mientras que dura la terapia de pareja, ¿sí? O si tengo mucha confianza con los terapeutas que están atendiendo, ¿sí? a esta pareja, poder tener esta comunicación y trabajar en conjunto, ¿sí? Si no, para mí es contraproducente. Cuando el derivante es el antagonista, por ejemplo, un psiquiatra que está atendiendo a uno de los miembros de la familia y es el que les dice vayan a una terapia familiar, pero les dice a la familia sobre qué temas no tienen que hablar y sobre qué temas tienen que trabajar en la terapia. El psiquiatra nos dijo que trabajemos en esto, ¿sí? Y nosotros, bueno, queremos trabajar en otra cosa porque vemos que hay otros motivos como para trabajar y la familia viene con esta situación de que el psiquiatra les dijo que es en eso en lo que hay que trabajar, ¿sí? O, por ejemplo, la familia viene y nos dice, no, nos dijo el psiquiatra que esto no, que tenemos que tratar este tema, ¿bien? Así que bueno, ahí también comunicación, nosotros como profesionales, con los que estén atendiendo al mismo sistema, ¿sí? Y el último, el derivante culpabilizador, es aquel que atribuye, ¿sí? A la persona que está derivando la culpa de los síntomas, ¿sí? Al paciente identificado, bueno, atribuye que todos los problemas vienen por esa persona. Bien, también esto nosotros tenemos que tener una mirada sistémica, bien, una mirada circular. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta y qué preguntas nos tenemos que hacer cuando viene una familia a terapia? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a analizar y a pensar, bueno, a ver, cuáles son todas las variantes que tengo que tener en cuenta antes de atender a esta familia?
¿Por qué ahora? ¿Sí? ¿Por qué ahora está pidiendo ayuda a esta familia? ¿Qué es lo que la motivó? ¿Cuál fue el motivo de urgencia? Si este problema viene hace rato. ¿Qué pide? ¿Sí? ¿Quién pide? Perdón. ¿Quién es el que está demandando? ¿Quién es el que está más interesado? ¿Quién motivó y movió a la familia a venir a la terapia? ¿Sí? ¿Qué es lo que pide? ¿Bien? ¿Qué pide? Si pide un motivo de consulta realizable, ¿sí? Concreto, nos pide algo que, bueno, no se puede lograr. ¿Bien? ¿A qué vienen? ¿Para qué piden? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren lograr con esa demanda? Bien, es otra de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Quién escucha? ¿Sí? ¿Quién escucha lo que en realidad el resto del sistema dice? ¿Quién escucha dentro de las sesiones también? ¿Sí? Si nos escuchan, si están prestando atención, si están interesados y motivados a comenzar un proceso terapéutico. ¿Dónde piden? ¿Sí? Si de repente es una familia que ya estuvo yendo de acá para allá, bien, buscando por todos lados ayuda para recibir un tratamiento y bueno, y van dejando tratamiento tras tratamiento, son dejadores compulsivos de terapia, bien, así que esto también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Y quién sufre? ¿Sí? Tenemos que ver más allá de todos estos factores. Bueno, a ver realmente quién está sufriendo, ¿sí? Si lo están escuchando, si lo están viendo, bien, y tener en cuenta, bueno, antes de comenzar con el caso, evaluando como ya desde el inicio todos estos factores, ¿bien? Sobre la devolución, ¿bien? ¿Qué es lo que se le devuelve a la familia? ¿Bien? La conexión del síntoma, ¿sí? Con el sistema puede generar un choque de epistemologías, ¿sí? O sea, un choque de cuál fue el inicio, ¿sí? Del problema. La familia viene con una idea y nosotros desde una visión sistémica tenemos otra, ¿sí? Para Maturana, ¿sí? En un sistema vivo no hay una estructura, ¿sí? Perdón, hay una estructura autopoyética, ¿sí? Que se autorreproduce, por lo que el conjunto de reglas y normas de la organización del sistema se conservan también en la demanda del tratamiento. Lo que quiere decir es que la familia ya tiene ciertas reglas, tiene ciertas normas y que se mantienen, digamos, en una estabilidad y ya en la demanda manifiestan ese estilo, ¿sí? Esas normas y esas reglas que regulan a ese sistema. ¿Bien? Entonces, la intervención terapéutica comienza desde el primer contacto con la familia, ¿sí? Porque ahí nos están mostrando la estructura familiar, como decíamos recién, las reglas, y ya ahí tenemos que empezar a analizar, ¿sí? Ese sistema en su conjunto, ¿bien? ¿Cómo se maneja ese sistema? Tenemos que realizar un diagnóstico de la demanda, pero para eso tenemos que relacionar estos factores, ¿bien? La demanda, bien, como todo esto que venimos hablando, quién la pide, por qué ahora, ¿sí? ¿Quién está sufriendo? Todas estas cuestiones, ¿sí? La forma en que presentan el problema, bien, la forma en que vienen a traer esta dificultad, ¿sí? Venimos por esta situación, si vienen todos a atribuirle el problema a una persona, si vienen sufriendo como sistema, ¿bien? Tenemos que prestar atención a eso y conectarlo. La concepción del problema que tiene la familia, o sea, ellos vienen ya con una idea, el problema es este, ¿sí? Y ya tienen como una teoría acerca de por qué se dio ese problema de esa manera, ¿bien? Y la organización y funcionamiento del sistema. Nosotros tenemos que conectar el problema con todo lo que está pasando en el sistema y con el modo de interacción, cómo ese problema tiene lugar en esa familia, ¿sí? Entonces, necesitamos conectar estos 4 elementos, ¿bien? Para poder tener como una visión como más global sobre esta demanda, ¿bien? Vamos entonces a la siguiente. Bien, acá lo que podemos ver es este choque que yo les decía de epistemologías entre la visión de la familia respecto al inicio del problema, ¿sí? Que ellos traen, y la visión
sistémica del terapeuta, que en este caso somos nosotros, que vamos a atender a esa familia. ¿Bien? Entonces, normalmente la familia acude a terapia con una idea, como te decía recién, con una teoría acerca del inicio del problema. Pero vienen en general con una lógica lineal, ¿sí? O sea, vienen, bueno, porque A causa B, ¿bien? Y desconectan ese síntoma del sistema, ¿sí? Por ejemplo, vienen porque hay alguien que es alcohólico. Entonces, venimos porque tenemos este problema, por ejemplo, del padre de familia que es alcohólico. Y la visión que ellos tienen es lineal. Él es el problema, él lo tiene que solucionar. Pero nosotros tenemos una visión circular, ¿sí? De esa problemática. Digamos que para que haya una persona que es alcohólica en una familia, hay un montón de movimientos en el sistema que de alguna manera sostienen también y son parte de ese alcoholismo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando yo te decía lo del choque de epistemologías. Nosotros tenemos que ayudar a la familia a involucrarlos en este proceso y a ver que también son parte de este problema. ¿Bien? Cuando el terapeuta conecta el síntoma al sistema, ¿sí? Y muestra cómo no puede cambiar uno sin cambiar el otro, se enfrenta a la familia a su propio dilema. ¿Sí? Estas son palabras de Peggy Papp y ella lo que dice es que en realidad nosotros tenemos que conectar síntoma con sistema. ¿Sí? La familia nos trae un síntoma, pero nosotros tenemos que conectarlo con el sistema y hacer parte a la familia. Bueno, te dejo dos frases, ¿sí? También como para cerrar un poquito todo esto y para que podamos ir viendo sobre todas estas cosas que hablamos. La primera dice, no navegar contra corriente, ¿sí? Es más difícil guiar el barco buscando ángulos con el viento, ¿sí? Palabras de Anderson y Stuart. En realidad, lo que te cuento es que lo que dice es que, bueno, este choque de epistemologías que te decía recién, no es que nosotros vamos a ir como en contra de la familia abiertamente frente a esta situación, sino que vamos a ir tratando de buscar, bueno, puntos, ¿sí? Ángulos, como dice acá, como para también ayudar a la familia y darles esta visión más global, ¿sí? Usar a veces la fuerza del sistema como para también producir algunos movimientos, ¿sí? La otra frase es el reencuadre, ¿sí? Que no es un acto, sino un proceso que modifica la percepción que la familia tiene de su propia situación y da lugar a nuevos comportamientos, ¿sí? O sea, nosotros lo que hacemos es, bueno, darle una nueva visión, ¿sí? Una nueva mirada de ese problema que tiene la familia, ¿bien? Así que bueno, te dejo con todos estos conceptos y espero que te sirva esta clase para saber cómo pararte a analizar un caso cuando aparece una demanda terapéutica. Saludos.